naturalmente sobrenatural. Yo quiero vivir en la presencia de Dios todo el tiempo. Y lo más importante, quiero que tú vivas. En serio, me importa más. Quiero que tú vivas en el sobrenatural de Dios todo el tiempo. Mi invitado fue al cielo. Fue enseñado por Moisés, Jeremías, Isaías, la palabra de Dios con la revelación de lo que ellos entendieron ahora que están en el cielo. Y Él ha vuelto aquí a enseñarte a ti. ¿Puedes imaginar lo rápido que tú crecerás cuando obtengas esta revelación? No puedo esperar, porque mientras más lo oigo compartir esto, más y más profundo se hace. Y como a mí me gusta decir, todo lo que mi invitado hace, tú lo puedes mejorar. Y tienes 18 años, eres católico, te ganas un viaje gratis a Disney, quieres ir a Orlando, tienes 18, quieres ir a los clubes y necesitas un cuarto no muy caro y rentas un cuarto y la mujer resulta ser una fiel cristiana que va a la iglesia en la que Benny Hinn es el pastor y ella hostigaba para que fueras y fuiste a esa iglesia. ¿Qué viste ahí? Verás, creí que sería una misa tradicional. Ya sabes, hora y media. Por supuesto. Entré al lugar, estaban en adoración y había una presencia, una atmósfera del Espíritu Santo, lo que no conocía en aquel tiempo. Pero fui hasta el balcón, me senté e instantáneamente la presencia de Dios vino sobre mí. Y comencé a llorar y llorar, pero era algo que no podía detener. Y olvidé el mensaje, no sé sobre qué Benny Hinn predicaba. Todo lo que sé es que la presencia del Espíritu Santo vino a mí. Lloré, sentí un cosquilleo recorrer mi cuerpo y fui capturado en la atmósfera de Dios. Y digo, como Dios es bueno, estaba listo para ir a casa y escucha la voz audible de Dios. No te vayas, quédate en la iglesia, que te enseñen, te disipulan. Y luego, después de eso, Él literalmente... dime sobre eso. Cuando oíste la voz de Dios en el casco... En realidad nunca logré ir a Disney. Fui a la iglesia Orlando Christian Center casi todos los días. Cualquier evento estaba en la iglesia. La noche del domingo, el pastor Benny solía tener un servicio de sanidad. Los domingos estaba en ese servicio tocado por la presencia de Dios. De camino de vuelta a casa, un tipo dice, ¿quieres que te lleve? Y dije, seguro. Voy en una motocicleta usando un casco. Voy saliendo de la iglesia y a un par de cuadras de la iglesia escucho la voz del Señor desde el interior de mi casco. Sonó como un radio y Él me dijo, no vas a volver. Y me quité el casco y miré dentro del casco y le dije a mi amigo, el Señor me habló. Y él dijo, ¿a qué te refieres? Está en el casco. Se paró a un lado y él dijo, amigo, Dios no está en el casco. Y yo le dije, Dios está dentro del casco. Verás, yo no tenía idea de cómo trabajaba el Señor. Tenía solo días de haber sido salvado. Y supe de inmediato que era Dios el que hablaba. Y el Señor dijo, no vuelvas. Paré en un teléfono, llamé a mi casa y a mi padre y le dije, no voy a volver, voy a quedarme. Mi padre dijo, ¿qué? Dije, papá, Jesús me habló. Y él dijo, ¿en serio? Y dije, sí, ¿y qué te dijo? Dije, él dijo que debo quedarme. Y él me dijo, bueno, si no subes al avión mañana, voy a... Y dijo varias palabras, en realidad malas, pero... Y voy a ir para allá y te arrastraré hasta Hawái. Y le dije a él, ¿qué crees? No voy a ir. Colgué el teléfono y me quedé en Florida por los siguientes 9 años. Y ¿sabes qué? Él vio muchos milagros. Es más, tuvo visitaciones y hace... tantas cosas que yo no puedo... Es difícil para mí comprender que haya retrocedido. Creo que sus dones van más allá de su conocimiento de cómo usarlos y las personas hablaron y fue herido y entró a los negocios. ¿Cómo pudiste retroceder después de todo lo que viste? Verás, eso es algo que yo mismo me preguntaba. Pasé por algunas cosas, algo de oposición y pruebas y ya sabes, es interesante ver cómo poco a poco
Tú sabes, no es que te levantes una mañana y digas, bueno, volveré, no quiero a Dios. Te encuentras cediendo, te encuentras saliendo con las personas que no tienen el mismo fuego y pasión por Dios. Te encuentras saliendo con cristianos que van a la iglesia, pero viven en el mundo, viven en la iglesia, y poco a poco, el diablo es escurridizo, pero poco a poco, por el camino te encuentras completamente solo de vuelta en las cosas a las que dijiste que nunca volverías. Y eso es lo que pasó conmigo. Y ¿sabes? Él sintió que le iba a dar un ataque cardíaco. Es más, para él, esto era un ataque cardíaco. Y tuvo una visitación de Jesús y fue al cielo. Y cuando él comparte sobre su entendimiento de la gloria, su entendimiento de la palabra que fue descargada en él en el cielo, tú debes acercarte más a Dios. Tú debes crecer, e incluso esos que se han alejado. Caí sobre el suelo, fui sacado de mi cuerpo y de inmediato estaba en la presencia del Señor. Y siempre tuve la idea que cuando viera a Jesús iba a saltar sobre él, besarlo, amarlo, pero debido a que no vivía bajo sus expectativas de lo que yo sabía que era mejor, había una sensación de fracaso dentro de mí. Había una sensación de tener mucho que hacer por Dios. Fui llamado por Dios, estoy aquí perdiendo mi tiempo, siendo egoísta, permitiendo que la amargura y lo que las personas me hicieron me alejara del Dios viviente. Pasé lo que me parecieron 45 minutos o más rogando al Señor por su misericordia. Sentí que en un momento algo podría abrirse y yo terminaría en el infierno. Y le rogué al Señor desde el fondo de mi ser pidiendo, Señor, ten piedad. Por favor, devuélveme. Y si me envías de vuelta, haré lo que quieras que haga. Predicaré por ti, viviré mi vida por ti. Hubo un momento cuando, con el ruego con tal fuerza que escuché a la distancia, lejos en la distancia, que el sonido de la ambulancia se detenía en la casa y comencé a ver hacia abajo. Abrieron la puerta, entraron, salieron por el pasillo y cuando los vi, abrí mis ojos de vuelta en el jardín. Le dije a mis amigos, esto no es una enfermedad. Dije, no estoy muriendo. Dije, esto es una visitación de Dios. No tenían idea de lo que les hablaba. Le dijeron a los paramédicos que estaba bien y que era una visitación de Dios. No sé cómo lo tomaron. Y cuando ellos se fueron, les dije, llévenme a la casa porque estaba en el jardín. Los vecinos me oyeron gritar. Se asomaban por las ventanas, me metieron en la casa y me pusieron en el sillón. Al momento de caer en el sillón, fui sacado de mi cuerpo de nuevo y esta vez estaba en la presencia del Señor, pero no rogaba por piedad. Ahora sabía que el Señor me dio una oportunidad. Supe que el Señor me permitió regresar y que no iba a morir e ir al infierno. Iba caminando con el Señor y ahora comenzaba. Lo gracioso es que mi mente, que tengo aquí, funciona perfectamente allá. Y recuerdo todo lo de aquí, y siempre dije que si veía a Jesús, iba a hacerle todas las preguntas que pudiera, iba a lanzarle miles de preguntas. ¿Qué te parecería hacerle a Jesús unas preguntas? Tengo idea de qué te gustaría, y tengo idea de lo que harías también. Y comencé a hacerle preguntas, y dije, Dios, dime sobre el ministerio de sanidad, y el ministerio profético, y el trabajo de milagros, porque esos son los dones que Dios ha puesto en mí, como ministro. Y el Señor no contestaba mis preguntas, y yo dije, Señor, ¿voy a resucitar muertos? ¿Qué será esto? ¿Voy a predicar? ¿Qué tan grande será mi audiencia? Y el Señor no prestaba atención y sentí frustración y dije, bien. Y pensé, de un modo, obtendré la respuesta de ti. Y el Señor dijo, quiero que veas algo y conozcas a unas personas. Y él caminaba conmigo y de pronto el Señor, antes de caminar más, él me miró y me dijo, ¿por qué dejaste que lo que las personas dijeron de ti cuando las cosas pasaron y las acusaciones y lo cruel de las personas, ¿por qué dejaste que eso te alejara de mí? ¿No sabes que yo soy el único? Y me llevó al pasado cuando era pequeño, incidentes que en mi vida en los que estuvo conmigo y no tenía idea. Y cuando el Señor me dice esto, escucho su voz, pero tengo una visualización como una pantalla de televisión de los eventos, y el Señor estaba hablándome hasta el día que cumplí 18 años cuando nací de nuevo. Y el Señor dijo, estuve contigo en este evento, y soy el que te visitó y te salvó. Cuando Él me habla, su voz y sus palabras vienen a mí con tal fuerza que comenzaron a limpiarme de toda la amargura y la ira, e instantáneamente al hablar conmigo, fui llenado con su amor y fui liberado del odio, la amargura y todos mis resentimientos. Y fui llenado con el amor de Dios al punto en el que quería ir con cada persona que me hizo mal y abrazarlos y besarlos. Era un amor que estaba más allá de mi forma de expresar amor. Y aprendí una cosa, la voz del Señor
Señor lleva poder que nos libera, nos cambia, nos sana, solo su voz. Oye, verás, aquí en América tenemos que tal vez 8 Biblias por cristiano. Estamos cargados de Biblias. Sí. Escuchamos las historias desde que estamos en la escuela dominical de niños y lo damos por sentado. Olvidamos lo poderosa que Sí. es cada palabra de la palabra de Dios. Bueno, Jesús dijo, las palabras que digo son espíritu y llevan vida. Y las palabras son, no solo es ruido, ya sabes, oyes una voz y dices, bueno, ya sabes, solo haces ruido, pero cuando Jesús habla, hay 2 elementos en su voz audible y su voz es visual. Y yo experimenté esto porque todo lo que él me decía lo veía. Y es por eso que oyes a las personas profetas decir, bueno, veo esto y veo aquello, y están escuchando algo del Señor. Y cuando Dios nos habla, y en realidad las palabras nacidas del Espíritu, guiadas por el Espíritu, son palabras que llevan una visión y llevan audio. Y este es el poder de Dios. Porque la Biblia dice, sin visión el pueblo perece, pero la palabra de Dios nos imparte visión. Hay necesidad de oír la voz de Dios, no solo a través de un profeta. Una palabra del Señor puede sostenerte toda una vida, una sola palabra. Y Dios te dijo cuando volviste y te enseñó sobre el don de la profecía, pero ¿qué te dijo que tú podrías ver cuando volvieras? Verás, Él me mostró unas personas y él dijo, míralas. Y me dijo, ¿qué es lo que ves? Y dije, bueno, veo, y le describí a las personas. Y él dijo, ve de nuevo, dime qué ves. Y dije, bueno, veo, y le describí las diferentes partes. Y él dijo, mira de nuevo. Y comencé a describir corbata azul, eso rojo. Y de pronto un ángel giró a esas personas. Y un ángel vino y los peló por la espalda como si fueran plátanos. Y cuando los peló, en vez de ver sus cerebros o todos sus órganos, pude ver en ellos lo que les pasó cuando eran niños, cosas en sus vidas, lo que estaban pensando, incidentes en sus vidas, y di otra mirada, y algo justo ahí fue descargado en mi espíritu. Y el Señor dijo, desde este momento, cuando veas a las personas, sabrás, y al hablar por mi espíritu, los sanaré y los liberaré, no solo físicamente, pero de las cosas que les pasaron en la vida. Y eso es lo que me llevó a otro nivel de lo profundo. 53. ¿Por qué? Porque es una descripción perfecta del Mesías, Jesús. Y fue escrito de 800 a 900 años antes de Jesús viniera a la tierra. ¿Qué te enseñó Isaías sobre eso en Isaías 53? Verás, yo pude ver una visión. Ya sabes, cuando digo que Él habló conmigo, era la voz del Señor hablando, pero era Él hablando. Y así es como descubrí que cuando leemos la palabra de Dios, no solo es la opinión de alguien, es literalmente el Señor hablando a los profetas. Y cuando vi Isaías 53, vi la cruz y vi la crucifixión de Jesús. Y el poder de ese evento, que Jesús no murió solo para perdonar los pecados, aunque eso fue lo principal, pero hay en Teresa, está la sanidad del espíritu, el alma y el cuerpo que pasó en esa cruz. Eso pasó a través de la sangre derramada de Jesús. Verás, muchas veces hemos olvidado la cruz y nos hemos olvidado de la sangre. Pero en realidad fue en la cruz, en el Viejo Testamento, cuando ellos vieron a la serpiente en el poste. Tú sabes que Moisés dijo, cualquiera que la mire vivirá. Bueno, esa fue una sombra de la crucifixión. Y en la cruz los pecados fueron clavados, las enfermedades. Y cuando Él habló conmigo, su voz vino con tal poder. Y descubrí que enfatizamos la sanidad del cuerpo. Muchas personas que hablan sobre sanidad hablan sobre curas, pero en realidad, cuando el espíritu dentro de una persona es sano y entero, entonces la sanidad del cuerpo seguirá automáticamente. Y ese es el eslabón perdido. Ese es el por eslabón eso que perdido. muchas personas, aunque son sanadas y luego parece que los síntomas vuelven tan fácilmente, es porque esas mismas cicatrices siguen ahí. Exactamente. Hay unas cicatrices o no han lidiado con los asuntos de lo que hablamos, maldad. Verás, hay muchas cosas que no permitimos y luego queremos cosas de Dios y luego cuando no funcionan, el enemigo viene a engañarnos y bueno, tal vez Dios no quiere sanarte o no es tu tiempo o muchas cosas así. Pero descubrí que en la presencia de la gloria de Dios hay entereza. Verás, el cielo era todo sobre la gloria. El cielo, no había un ápice de unción en el cielo, no hay unción en el cielo, la unción es para la tierra. Pero el cielo es todo sobre la gloria, porque el cielo es todo sobre Dios. En el cielo nadie era significante. Isaías, todas esas personas que vi y con las que conversé tenían un mensaje para mí. Les pregunté 1,000,000 de preguntas, pero su mensaje fue la gloria, y la gloria es Dios.
El cielo está lleno de su gloria. Dios llena el cielo. Cada adoración está dirigida, todo está dirigido hacia la persona de Dios. Pude ver sobre una cima el palacio de Dios. Y dije un palacio porque para mí parecía un palacio, cubierto por una nube, pero era una nube oscura, como una nube que está por llover. Y esa nube oscura cubría la mitad del palacio. Y el palacio estaba arriba en la montaña y trataba de correr arriba para tocarlo porque mi mente seguía trabajando. Y pensaba, voy a subir allá arriba y solo tocarlo un poco. Y mientras más corría, más alto se iba y más alto se iba. Y entendí cuando dijo, vi al Señor, estaba alto y sublime. Y no solo está alto, pero Él está en un continuo estado de elevación. Y la adoración de las personas es lo que lo exalta. La palabra exaltar es elevar. Y Dios está en continua exaltación. Y la forma en la que nos conectamos con Dios, en realidad aprendí que es a través de la adoración, es a través de eso, para encontrar esa conexión. Y luego vi de pronto que una puerta se abrió y un río bajó del palacio. Cuando este río bajó, parecía que era como de chocolate líquido, pero era agua la que salía, era oro líquido, y el agua se enroscaba y bajaba, parecía como una caricatura. Y de pronto oí una voz al bajar el agua, que ese era el río de la vida. Y todo lo que él toca, eso vuelve a la vida. Y pude ver el césped y algunas de las flores que hay por las que pasaba, y estas se volvieron a la vida, estaban vivas y había más vida en ellas. Ese río está disponible hoy, y voy a pedirte que ores, especialmente por esas personas que tienen esas heridas en su alma, que están prohibiéndoles activar la promesa de Dios. Creo que si tú oras por ellos ahora, habrá un río de vida sobrenatural. Verás, muchos de nosotros lidiamos con transgresiones. La transgresión es un acto de pecado, lo que hacemos mal. Pero hay una cosa en la Biblia llamada iniquidad, la cual es la causa interna que causa que peques externamente. Muchos de nosotros estamos limpios, decimos no fumamos, no bebemos, no hacemos esto, pero si no lidiamos con lo que está en el corazón, la maldad del corazón, las cosas que fueron heredadas, eventualmente este pecado volverá de nuevo haciendo que caigas. Y es por eso que muchas personas buenas, tal vez nos estás viendo y eres un buen creyente y no sabes por qué caíste en pecado en esa cosa. Es porque nunca lidiaste con los problemas del corazón. Y oro ahora en el nombre de Jesús. Hay muchos ministerios, personas llamadas a ministrar ahora, y te alejaste, te caíste. Bueno, ya sabes, Dios terminó conmigo, pero no, el Señor quiere restaurar tu vida, lo hizo por mí. Y fue su presencia, fue su voz, su palabra, que me liberó completamente. Y sé que Dios quiere restaurarte y oro en el nombre del Señor Jesús, que este será el día y la hora cuando el Señor restaure tu vida, te sane, remueva todas las maldiciones generacionales que hay en tu vida y brinde la presencia del Espíritu Santo en cada compartimento de tu corazón y de tu alma y te sane en el nombre de Jesús. Sabes, es que siento mientras estás hablando ahora, escucho palabras de conocimiento, escucho que personas con artritis en sus dedos, si mueves tus dedos, la artritis se fue. Y otros, justo ahí te hablo a ti, si tienes dolor en el cuello, estiras y tocas el cielo, que bueno, sabes qué estoy diciendo, y mueves tu cabeza, verás que ese dolor ya se fue totalmente, pero es muy fuerte en dedos. ¿Está Dios mostrándote algo? Sí, verás, definitivamente es artritis. Ya sabes, hay alguien con problemas de espalda y tú tuviste un accidente y has tenido un dolor extremo por muchos años en tu espalda. Unos de tus discos fueron dañados. El Señor está sanándote ahora. Hay un gran calor en tu cuerpo. También hay alguien con un bloqueo en tu oído justo ahora que el Señor está liberándote de esa cosa. Hay personas con depresión severa. Y el Señor está levantando ese velo de depresión fuera de tu vida y eres liberado justo ahora por el poder del Espíritu Santo. Puedo decirte esto ahora mismo. Este show fue diseñado para ti. ¿Recuerdas cuando dije vuelve a casa? Eso era para ti. Dios no está enojado contigo. Él envió a su Hijo a morir por ti. Y yo te digo, no estarías viendo este show si no fuera hora de volver a casa. Aléjate del pecado, regresa al Señor, cree que Jesús murió y es tu Señor y vive dentro de ti y resucitó de la muerte.
Verás, he escuchado a muchos maestros de la Biblia destacados, pero nunca he escuchado a un maestro de la Biblia que enseñara por horas y horas